En la gala anual, mi esposo y su jefa me humillaron con un trofeo de esposa solidaria. Minutos después, su sistema colapsó y todos me miraron a mí, la única que podía evitar la quiebra. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El zumbido silencioso del disco duro era la única banda sonora en mi oficina, una sinfonía reconfortante que solo yo parecía apreciar. Afuera, el sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, dibujando rayas de luz sobre las 3 pantallas que formaban mi puesto de mando. En ellas, cascadas de código verde y blanco fluían como un río digital, cada línea un pensamiento, cada comando una decisión. Llevaba una sudadera gris, la misma desde hacía 2 días, y mi pelo estaba recogido en un moño desordenado. Estaba en mi elemento, rastreando la arquitectura de una red corporativa, buscando una vulnerabilidad tan sutil que era casi poética. La puerta principal se abrió con un clic agudo, rompiendo mi concentración. Eran las 6 de la tarde. Javier. Sus pasos, firmes y caros sobre el suelo de madera, anunciaban su llegada. No necesitaba levantar la vista para saber que llevaba uno de sus trajes italianos a medida, probablemente el azul marino, y que su expresión sería una mezcla de cansancio y leve irritación. Apareció en el umbral de mi oficina, aflojándose la corbata de seda. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en mis pantallas con una familiar falta de comprensión, y luego en mí, con una condescendencia apenas velada. «Cariño, ¿otra vez con tu pasatiempo?», dijo, y la palabra pasatiempo flotó en el aire como un pequeño insulto envuelto en seda. «Verónica me invitó a una cena de networking esta noche. Deberías tomarte un descanso y comprarte algo bonito». Suspiré, sin apartar los ojos de la pantalla. Estaba a punto de aislar una anomalía en un servidor de Frankfurt. «Estoy terminando un análisis importante, Javier». «Siempre es un análisis importante», replicó, apoyándose en el marco de la puerta. Su postura era la de un hombre que tolera pacientemente las excentricidades de su esposa. «Escucha, Sofía, aprecio que te mantengas ocupada, de verdad. Pero el mundo real está ahí fuera. Decisiones de millones de dólares, estrategias que cambian el mercado. A veces siento que vives en un mundo diferente». Me giré lentamente en mi silla para mirarlo. El hombre del que me enamoré en la universidad, el que se había maravillado de cómo podía ver patrones en los números que nadie más veía, ahora me miraba como si fuera una niña con un videojuego complejo. «Pasatiempo», dije, haciendo comillas en el aire con mis dedos, mi voz tranquila pero con un filo de acero, «paga la hipoteca de esta casa y financió el depósito para tu flamante coche alemán. ¿Lo recuerdas?». Javier tuvo la decencia de parecer incómodo por un segundo. Se aclaró la garganta. «No es una competición, Sofía. Somos un equipo. Solo quiero que formes parte de mi mundo también. Un mundo donde la gente se viste para impresionar, no para estar cómoda frente a un ordenador». Un recuerdo fugaz cruzó mi mente, nosotros dos, hace 10 años, celebrando mi primer contrato de consultoría con pizza barata y champán de supermercado. Él había levantado su vaso de plástico y dicho, «Por Sofía, la mujer que puede derribar corporaciones desde nuestra mesa de cocina. Eres mi arma secreta». ¿Dónde estaba ese hombre? Se había perdido en algún lugar entre las promociones, los bonos y la sombra de su jefa. «De acuerdo», dije, volviéndome hacia mis pantallas. «Terminaré esto. No te preocupes, no avergonzaré tu mundo real». Él no captó la ironía. Simplemente asintió, satisfecho. «Genial. Te veo luego». Y con eso, se fue, dejando tras de sí el sutil aroma de su cara colonia y la sensación amarga de ser invisible. Los días siguientes, el nombre de Verónica se convirtió en un mantra en nuestra casa. Era como si ella fuera una tercera presencia, una gurú invisible cuyas opiniones eran incuestionables.
Verónica dice que el mercado de la IA está sobrevalorado, comentaba Javier durante la cena, mientras yo mentalmente repasaba los datos de inversión que demostraban exactamente lo contrario. Verónica piensa que las vacaciones en la playa son una pérdida de tiempo, los verdaderos líderes van a retiros de estrategia, decía los fines de semana, descartando mis sueños de sentir la arena bajo mis pies. Yo la conocía, por supuesto. La había conocido un par de veces en eventos de la empresa. Verónica era una mujer impecable, con un armario que parecía sacado de una revista de moda y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Sus ojos eran como los de un halcón, siempre calculando, evaluando, buscando una debilidad. Hablaba con una voz suave y melódica que hacía que sus comentarios más cortantes sonaran como cumplidos. Una noche, Javier llegó a casa vibrando de una energía inusual. Ni siquiera se quitó la chaqueta antes de entrar en mi oficina. «Tengo noticias», anunció, con una sonrisa que no había visto en meses. «La gala anual de la empresa es en 2 semanas. Y tienes que venir». Levanté una ceja. «¿Tengo qué?» «El año pasado dijiste que era un evento aburrido y que preferías que no fuera». «Este año es diferente», insistió, su emoción casi infantil. «Verónica ha insistido específicamente en que asistas. Dijo que ya es hora de que te integres más, que muestres tu apoyo». La palabra, insistido, resonó en mi cabeza como una alarma de incendio. Verónica nunca insistía en nada a menos que hubiera una agenda oculta. Era una estratega, y cada movimiento que hacía estaba diseñado para fortalecer su posición o debilitar la de otro. ¿Verónica dijo eso?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Sí. Estaba tan entusiasmada. Dijo que admira lo mucho que me apoyas desde casa. Hizo una pausa, y su sonrisa se amplió. Incluso me dijo que tiene una pequeña sorpresa para ti en la gala, para agradecerte. Hielo. Un cubo de hielo se deslizó por mi espina dorsal. Una sorpresa. De Verónica. Eso era tan tranquilizador como un cascabel en la oscuridad. Mi mente, entrenada para detectar patrones y predecir amenazas, se puso en marcha. Esto no era un gesto de amabilidad. Era una jugada en su tablero de ajedrez, y yo era el peón que estaba a punto de ser movido. Una sorpresa, repetí, probando la palabra en mi boca. Sabía a veneno. Sí. ¿No es genial?, dijo Javier, completamente ajeno a mi creciente inquietud. Tienes que encontrar el vestido perfecto. Verónica mencionó que le encantaría verte con algo elegante. Quiere que todos vean a la mujer increíble que está detrás de mí. Asentí lentamente, una sensación de fatalidad asentándose en mi estómago. La mujer increíble que está detrás de él. No a su lado. Detrás. Oculta. Apoyando. Ese era el papel que Verónica había escrito para mí, y la gala iba a ser el estreno. Decidí en ese momento que asistiría. No para complacer a Javier ni para caer en la trampa de Verónica, sino para enfrentarme a lo que fuera que me esperara. Si iba a haber una batalla, no me encontrarían desarmada. El salón de baile del Gran Hotel Imperial era un mar de cristal, seda y susurros pretenciosos. Candelabros del tamaño de coches pequeños colgaban del techo dorado, arrojando una luz cálida sobre la élite corporativa de la ciudad. Los hombres vestían smokines impecables y las mujeres, vestidos que costaban más que mi primer coche. Me sentía como un antropólogo estudiando una tribu desconocida. Había elegido un vestido azul marino, de líneas sencillas pero corte perfecto. Era elegante, pero no gritaba, «mírame». Mi pelo estaba recogido en un moño bajo y mi maquillaje era mínimo. Quería sentirme como yo misma, no como una versión disfrazada para su aprobación. Javier, a mi lado, parecía nervioso, ajustándose constantemente el cuello de la camisa y escaneando la multitud. «Ahí está», murmuró, y su cuerpo se tensó. Verónica se deslizaba hacia nosotros como un tiburón plateado. Llevaba un vestido de lentejuelas que captaba la luz con cada movimiento, haciéndola el centro de atención inevitable. Su sonrisa era deslumbrante y completamente artificial.
Javier, querido. Arrulló, dándole 2 besos al aire junto a sus mejillas. Luego, sus ojos de depredador se posaron en mí. Y Sofía. ¡Qué alegría que hayas podido venir! Hola, Verónica, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Su mirada me recorrió de arriba abajo en una fracción de segundo, una evaluación rápida y despectiva. Te ves, muy práctica, querida. Es refrescante ver a alguien tan con los pies en la tierra en un evento como este. La palabra, práctica, fue el primer golpe, un jab verbal diseñado para marcar la diferencia entre su mundo de glamour y el mío de funcionalidad. Javier se rió, un sonido nervioso y hueco. Sofía siempre es la sensata de los dos. Oh, lo sé, continuó Verónica, tomando a Javier del brazo y comenzando a alejarnos. Es por eso que eres tan afortunado de tenerla. Un ancla a la realidad mientras tú conquistas el mundo. Vamos, quiero presentaros a gente. Mientras nos guiaba a través de la multitud, me sentí completamente invisible. Verónica hablaba solo con Javier, presentándole a ejecutivos y miembros de la junta, refiriéndose a mí como su encantadora esposa, cuando se acordaba de que yo existía. Las conversaciones giraban en torno a yates, acciones y adquisiciones. Cuando alguien, por cortesía, me preguntaba a qué me dedicaba, antes de que pudiera responder, Javier intervenía con una sonrisa: «Oh, Sofía tiene sus proyectos de consultoría. Es una genio con los ordenadores». Y la conversación moría ahí. Era como si mi carrera fuera un hobby pintoresco, algo para mantenerme entretenida. Cada sonrisa condescendiente, cada mirada de lástima, era una pequeña gota que llenaba un vaso que yo no sabía que estaba a punto de desbordarse. Después de lo que pareció una eternidad de conversaciones vacías, las luces del salón se atenuaron y un foco iluminó el escenario. Verónica subió los escalones con la gracia de una actriz consumada. «Buenas noches a todos», dijo, su voz resonando a través de los altavoces. «Como saben, esta noche celebramos nuestros éxitos. Pero a menudo, nos olvidamos de los héroes anónimos que hacen posible ese éxito». Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Sentí la mirada de Javier sobre mí, una mezcla de expectación y algo que no pude identificar, quizás, ¿culpa? Este año, continuó Verónica, su sonrisa ampliándose, hemos decidido instaurar un premio nuevo y muy especial. Un premio para honrar a la persona cuyo apoyo silencioso y constante permite a uno de nuestros líderes más brillantes alcanzar las estrellas. Un murmullo recorrió la sala. La gente miraba a su alrededor, curiosa. Verónica hizo una pausa dramática, disfrutando del momento. Esta noche, queremos honrar a la roca detrás de nuestro director de estrategia, Javier Morales. Por favor, un fuerte aplauso para su increíble esposa, Sofía. Mi nombre resonó en el salón y sentí como cientos de ojos se clavaban en mí. El foco me encontró, cegándome. Me quedé paralizada. Javier me dio un codazo suave. «Sube, cariño. Es para ti». Su voz era un susurro tenso. Como en un sueño, me levanté y caminé hacia el escenario, mis piernas temblando ligeramente. Verónica me recibió con un abrazo teatral. «Sofía, querida, tu dedicación es una inspiración», dijo al micrófono, para que todos la oyeran. Luego, se giró hacia un asistente que le entregó un objeto. Era un trofeo. Un trofeo de plástico barato, dorado y brillante bajo las luces. En la base, una placa de latón grabada. Verónica me lo entregó. Para la esposa más comprensiva y silenciosa, leyó en voz alta, y la sala estalló en una mezcla de risas y aplausos educados pero confundidos. Miré el trofeo en mis manos. Era un objeto ridículo, una broma cruel disfrazada de honor. Miré a la multitud y vi las sonrisas burlonas, las miradas de compasión condescendiente. Luego, miré a Javier. Estaba de pie junto al escenario, aplaudiendo con una sonrisa forzada en su rostro. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en ellos no vi defensa, ni ira en mi nombre. Vi alivio. Alivio de que el bochorno no fuera para él.
Y en ese instante, el vaso se desbordó. No con lágrimas, sino con una claridad helada y cortante. Esto no era un error de juicio. Era una ejecución pública. Y mi marido era cómplice. La humillación fue total, precisa y diseñada para aniquilarme. Pero se equivocaron en una cosa. No me aniquilaron. Me despertaron. Con el trofeo de plástico todavía en mi mano, descendí del escenario. El aplauso se había extinguido, reemplazado por los susurros y las risitas que me seguían como una sombra. Mi cara ardía, pero mi mente estaba extrañamente en calma, procesando la traición con una eficiencia fría. No miré a Javier. No necesitaba hacerlo. Su silencio había sido más elocuente que cualquier palabra. Mi único instinto era salir de allí, respirar aire que no estuviera viciado con condescendencia y falsedad. Caminé con la cabeza alta, ignorando las miradas, dirigiéndome hacia las grandes puertas dobles que llevaban al vestíbulo. Cada paso era una afirmación, no me habéis roto. Justo cuando mi mano tocó el frío metal del picaporte, mi bolso vibró. No una vez, sino en una ráfaga frenética y urgente. Era mi teléfono de trabajo, el que mantenía separado de mi vida personal, configurado para notificaciones de máxima prioridad. Por puro instinto, lo saqué. La pantalla brillaba con una serie de mensajes encriptados en mi canal seguro. El remitente era, Cyber-Night. Mateo. Un joven y brillante ingeniero de la empresa de Javier, uno de los pocos que sabía quién era yo en el mundo digital. Habíamos hablado en foros de seguridad bajo seudónimos. El primer mensaje era de hacía 10 minutos, Atena, soy yo. Hay una brecha. Están dentro. Nadie me escucha. El segundo, de hace 5, ignoraron mis advertencias. El protocolo, Cerberus, ha sido desactivado desde dentro. Es una trampa. Y el último, el que hizo que mi sangre se helara, llegó justo en ese instante, es demasiado tarde. Están ejecutando el payload. Va a colapsar todo. Levanté la vista del teléfono justo en el momento en que las luces del gran salón parpadearon violentamente, 1, 2 veces, antes de apagarse por completo, sumiendo la opulenta sala en una oscuridad casi total, rota solo por las luces de emergencia. Un grito ahogado recorrió la multitud. Segundos después, las enormes pantallas de proyección que flanqueaban el escenario cobraron vida. Pero no mostraban el logotipo de la empresa ni imágenes de la fiesta. Mostraban un cráneo rojo parpadeante sobre un fondo negro. Debajo, un texto en letras blancas y crudas apareció lentamente, como si se estuviera escribiendo en tiempo real. Vuestros activos ahora son nuestros. $10 millones en Bitcoin en 60 minutos, o cada byte de información será borrado para siempre. El reloj está corriendo. Y debajo, un contador digital comenzó su inexorable descenso, 59, 59, 59, 58, 59, 57. El pánico, antes un murmullo, se convirtió en un rugido. La fiesta había terminado. La pesadilla acababa de empezar. El caos fue instantáneo. La música se detuvo, reemplazada por un coro de gritos ahogados y exclamaciones de pánico. La gente se levantaba de sus mesas, sus rostros iluminados por el brillo siniestro de la calavera en las pantallas y la luz de sus propios teléfonos. Vi a varios ejecutivos del departamento de TI correr en círculos, gritándose unos a otros, sus rostros pálidos de terror e impotencia. Estaban completamente superados. En medio del pandemonio, una figura permaneció tranquila. El señor Morales, el CEO del conglomerado matriz, un hombre de pelo cano y reputación legendaria. Se puso de pie y su voz, amplificada por años de autoridad, cortó el ruido. Silencio. Que alguien me dé un informe de situación ahora. Nadie respondió. El jefe de TI de la empresa parecía a punto de desmayarse. Mis ojos se encontraron con los de Verónica y Javier. Estaban juntos, petrificados. El rostro de Verónica, normalmente una máscara de control helado, estaba descompuesto por el puro terror.
Javier me miró, y por primera vez esa noche, vi algo más que condescendencia en sus ojos, vi una súplica desesperada. Dejé caer el estúpido trofeo de plástico al suelo, donde rebotó con un ruido sordo y barato. El sonido pareció romper el hechizo que me atenazaba. Me moví con un propósito que no había sentido en años. Abrí mi bolso de noche, que siempre era un poco más grande de lo normal por una razón, y saqué mi arma, un portátil ultraligero y modificado, de color negro mate. Ignorando las miradas de asombro, me senté en los escalones del escenario, en un rincón oscuro, y abrí el dispositivo. La pantalla cobró vida, no con un logotipo corporativo, sino con una simple línea de comandos parpadeante. Mis dedos volaron sobre el teclado, un torbellino de movimiento preciso y económico. No estaba pensando, estaba actuando. Años de entrenamiento, de noches en vela, de cazar depredadores digitales en la oscuridad de la red, todo culminó en este momento. Me conecté a la red Wi-Fi de emergencia del hotel, la única que aún funcionaba. En segundos, había establecido un túnel seguro hacia la red interna de la empresa. Estaba bloqueada, por supuesto. El ransomware no solo encriptaba los datos, sino que también cerraba todas las puertas de acceso. Pero los que construyen cerraduras siempre dejan una llave para ellos mismos. Y yo sabía cómo forjar esa llave. Mientras trabajaba, sentí una presencia a mi lado. Era Mateo, Cyber-Night. Su rostro joven estaba perlado de sudor, pero sus ojos brillaban con una mezcla de pánico y reverencia. ¿Athena? Susurró, su voz temblorosa. ¿Eres tú? He visto tu firma de acceso en el registro del cortafuegos. Es imposible. Nada es imposible, Mateo, dije, sin apartar la vista de la pantalla. Solo improbable. Dame el informe. Rápido. Desactivaron Cerberus. Alguien con credenciales de administrador lo hizo 30 minutos antes del ataque. Crearon una puerta trasera. El malware se propagó desde el servidor de marketing. Es un ransomware de día cero, nunca lo había visto. No es de día cero, repliqué, mientras mis dedos seguían danzando. Es una variante modificada de Loki's Grasp, con un polimorfismo de segunda generación. Es descuidado. Arrogante. Dejaron un rastro. En la pantalla, las líneas de código se arremolinaban. Estaba dentro. Podía ver la infección, una mancha digital roja que se extendía por los servidores como un cáncer. Pero también vi su centro de mando y control. El corazón de la bestia. Mateo observaba por encima de mi hombro, sin aliento. De repente, se dio la vuelta y corrió hacia el señor Morales, que estaba gritando a su inútil equipo de ti. Señor. Gritó Mateo, señalando hacia mí. Alguien está contraatacando desde dentro. La firma de encriptación que está usando, por Dios, es Athena. La leyenda, está aquí. El señor Morales se giró bruscamente. Su mirada, aguda y penetrante, barrió la habitación hasta encontrarme, una figura solitaria acurrucada sobre un portátil en la penumbra. Se acercó, sus caros zapatos de cuero apenas haciendo ruido en la alfombra. Otros ejecutivos lo siguieron, formando un semicírculo a mi alrededor, sus rostros una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada. ¿Usted? Dijo Morales, su voz un retumbo bajo. ¿Usted es Athena? Hemos intentado contratar a Athena durante 2 años. Ofrecimos un salario de 7 cifras. No levanté la cabeza. El contador en la pantalla gigante marcaba 48:17. El dinero no siempre es la motivación, señor Morales, dije, mi voz tranquila pero resonando en el silencio tenso. Ahora, si me disculpan, estoy un poco ocupada. Necesito silencio. Y 3 minutos más para cerrarles la puerta trasera y rastrear su dirección IP de origen. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. El único sonido era el tecleo furioso de mis dedos y el zumbido distante del pánico en el resto de la sala. El destino de una corporación multimillonaria descansaba sobre los hombros de la mujer a la que acababan de llamar, práctica y silenciosa.
La ironía era tan densa que casi podía saborearla. El tiempo pareció ralentizarse. Los segundos en el contador de la pantalla gigante caían con la pesadez de gotas de plomo. 45, 03, 45, 02. Mis dedos se detuvieron. Pulsé la tecla, Enter, con una finalidad contundente. En la pantalla de mi portátil, una única línea de texto verde brillante apareció: root, acceso denegado. Traza completa. Paquete enviado. Al mismo tiempo, la calavera roja en las pantallas de proyección parpadeó por última vez y se disolvió en una lluvia de píxeles muertos. Fue reemplazada por el logotipo familiar de la empresa, como si nada hubiera pasado. Un suspiro colectivo, un sonido a medio camino entre el alivio y el llanto, recorrió el salón de baile. Me levanté lentamente, mis rodillas rígidas por la tensión. Cerré mi portátil con un suave clic. Ya está, anuncié al silencioso semicírculo de ejecutivos. El ataque ha sido neutralizado. Los datos están seguros. La puerta trasera está cerrada y he enviado un paquete con la traza completa de la dirección IP de origen, registros de transacciones de la cartera de Bitcoin y un perfil preliminar de los atacantes a mis contactos en la división de cibercrimen de la Interpol. Deberían tener noticias suyas pronto. Por un momento, nadie se movió. Luego, el señor Morales comenzó a aplaudir. No fue un aplauso educado, sino uno lento, sonoro y lleno de un respeto abrumador. Pronto, toda la sala se unió a él, un estruendo de gratitud y asombro dirigido enteramente hacia mí. Era el mismo sonido que había escuchado hacía apenas una hora, pero el significado no podría haber sido más diferente. El señor Morales se acercó, su rostro normalmente severo ahora mostraba una genuina admiración. Señora, se detuvo, buscando la palabra correcta. Athena. Esta empresa, este conglomerado, le debe una deuda que nunca podremos pagar. Lo que pida, es suyo. Mis ojos buscaron a través de la multitud hasta que los encontraron. Verónica y Javier. Estaban de pie, juntos pero aislados en su propio círculo de terror. La máscara de superioridad de Verónica se había hecho añicos, revelando a una mujer asustada y acorralada. Javier me miraba fijamente, su rostro una mezcla de shock, culpa y un terror abyecto. Parecía un niño que acababa de ver a su gatito doméstico transformarse en un tigre. Ignoré la oferta del señor Morales por un momento. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, pero cortó el aire como un bisturí. No quiero dinero, señor Morales. Quiero respuestas. Mi mirada se clavó en Verónica. Quiero un informe completo que explique por qué las recomendaciones de seguridad urgentes presentadas por Cyber-Night hace 6 meses fueron ignoradas. Tengo entendido que el correo electrónico con la solicitud de presupuesto para actualizar el protocolo, Cerberus, fue enviado directamente a su despacho, Verónica. El color desapareció del rostro de Verónica. Intentó farfullar una respuesta. Hubo consideraciones presupuestarias, reestructuraciones. ¿Consideraciones presupuestarias? Intervino Mateo, dando un paso al frente, envalentonado por mi presencia. El presupuesto que solicité era menos de lo que se gastó en las flores para esta gala. Se lo dije a usted y al señor Morales. Señaló a Javier. Y usted dijo que era un gasto innecesario. Javier retrocedió como si le hubieran golpeado. Yo solo seguí el consejo de Verónica. Ella es la experta en estrategia financiera. El señor Morales miró de Verónica a Javier, su expresión endureciéndose hasta convertirse en granito. La pieza final del rompecabezas había encajado en su sitio. No fue un simple descuido. Fue una negligencia deliberada. Seguridad, dijo Morales con una voz gélida que prometía consecuencias devastadoras. Escorten a la señora Valdés y al señor Morales a una sala de conferencias. Aseguren sus dispositivos de comunicación. Nadie entra ni sale hasta que yo llegue. El poder había cambiado de manos. No de forma gradual, sino en un instante sísmico. La mujer a la que habían humillado ahora sostenía sus carreras, sus futuros, en la palma de su mano.
Y no tenía intención de dejar que se le escaparan. La sala de conferencias del piso 40 era un acuario de cristal con vistas a la ciudad nocturna. Dentro, Verónica y Javier estaban sentados en extremos opuestos de una larga mesa de caoba, custodiados por dos guardias de seguridad de aspecto imponente. Yo estaba de pie junto al señor Morales, con Mateo a mi lado, que había traído una tableta con los documentos pertinentes. Verónica, comenzó Morales, su voz peligrosamente tranquila, Mateo afirma que usted rechazó su solicitud de presupuesto para una actualización crítica de seguridad. En su lugar, ese mismo mes, aprobó una partida de gastos de marketing y relaciones públicas por el doble de esa cantidad. ¿Puede explicarme en qué consistió exactamente esa campaña de marketing? Verónica se retorció en su silla. Fue para mejorar la imagen de marca. Patrocinios, eventos, como la gala de esta noche. Mateo deslizó un dedo por la tableta. Según este desglose, señor, gran parte de ese presupuesto se destinó a consultorías de estilo de vida, viajes en primera clase a conferencias a las que nunca asistió y la renovación completa de su oficina, incluyendo un sofá de diseño de $12.000. El silencio en la sala fue ensordecedor. Verónica había estado malversando fondos de la empresa, disfrazándolos de gastos de marketing, y para hacerlo, había sacrificado la seguridad de toda la compañía. Morales se volvió hacia Javier. ¿Y usted, Javier? Usted firmó la aprobación de estos gastos. Y apoyó la decisión de rechazar la actualización de seguridad. ¿Por qué? Javier me miró, sus ojos llenos de una desesperación patética. Era su última oportunidad para decir la verdad, para mostrar una pizca de integridad. Sofía, tienes que ayudarme. Suplicó, su voz rompiéndose. Verónica me obligó. Ella sabe cosas sobre mí. Un error que cometí hace años. Verónica soltó una risa amarga. Oh, por favor, Javier. No seas tan dramático. Simplemente te recordé que la lealtad tiene sus recompensas. Y tú elegiste tu carrera por encima de todo lo demás. La verdad era aún más fea de lo que había imaginado. No era solo negligencia. Era chantaje, codicia y una cobardía abismal. Javier no solo había sido cómplice, había sido un participante activo en su propia corrupción, todo para proteger su frágil carrera. Me acerqué a la mesa, mi sombra cayendo sobre él. Me miró desde abajo, como un niño esperando un castigo. ¿Qué error, Javier? Pregunté, mi voz desprovista de toda emoción. Él tragó saliva. Un mal negocio en mi anterior trabajo. Perdí mucho dinero. Verónica fue la única que lo descubrió cuando me contrató. Lo ha estado usando contra mí desde entonces. Así que esa era la correa que ella usaba para controlarlo. Y para mantener esa correa apretada, él había estado dispuesto a sacrificarlo todo, la empresa, su integridad y a su esposa. Me volví hacia el señor Morales. Señor, creo que tiene todo lo que necesita. Negligencia grave, malversación de fondos y una cultura de encubrimiento que casi destruye esta compañía. Luego, miré a Javier por última vez. No había ira en mi interior, solo un vacío inmenso donde antes había amor y respeto. Tomaste tus decisiones, Javier, dije con calma. Elegiste tu carrera por encima de la seguridad de miles de empleados. Elegiste el silencio cuando tu jefa me humilló públicamente. Elegiste proteger tus secretos en lugar de proteger a tu esposa. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ahora, vive con las consecuencias de esas decisiones. Me di la vuelta y salí de la sala, sin mirar atrás. Dejé atrás el desastre de sus vidas, el castillo de naipes que ellos mismos habían construido y que ahora se derrumbaba a su alrededor. El aire del pasillo se sentía limpio, fresco. Libre. 2 semanas después, el sol de la mañana inundaba un espacio que era inequívocamente mío. No era una casa en los suburbios con una oficina relegada a una esquina, sino un loft en el corazón del distrito tecnológico de la ciudad. Paredes de ladrillo visto, techos altos y un ventanal gigantesco que ofrecía una vista panorámica del pulso urbano.
En una de las paredes, en lugar de arte decorativo, colgaban mis diplomas y certificaciones, testigos silenciosos de la mujer que siempre había sido. El escándalo en la empresa de Javier, ahora la ex empresa de Javier, había sido noticia nacional. Negligencia y fraude en gigante tecnológico, titulaban los periódicos. Verónica fue despedida de forma deshonrosa y se enfrentaba a múltiples cargos federales. Javier, aunque no fue acusado penalmente, fue despedido por su complicidad y su reputación profesional quedó hecha cenizas. Nadie contrataría al hombre que se quedó de brazos cruzados mientras su empresa ardía. Mi vida, por otro lado, había florecido de las cenizas de la suya. El día después de la gala, el señor Morales me había ofrecido el puesto de directora global de ciberseguridad de todo su conglomerado. Rechacé la oferta. No quería trabajar para nadie más. En su lugar, con una importante inversión inicial del propio Morales como mi primer cliente y socio silencioso, fundé Athena Security. Mi propia empresa de consultoría. En 2 semanas, ya tenía una lista de espera de clientes de la lista Fortune 500. La leyenda de Athena se había hecho pública, y todos querían a la mujer que había detenido un ataque de día cero en menos de 1 hora. Mi teléfono sonó. Era mi abogado. Sofía, los papeles del divorcio están listos. Javier los ha firmado sin ninguna objeción. Ha renunciado a cualquier reclamación sobre tus bienes o tu nueva empresa. Parece que está bastante doblegado. Gracias, Mark, dije, mirando por la ventana a la bulliciosa ciudad. Envíamelos. Colgué el teléfono y respiré hondo. No sentí alegría ni triunfo, solo una profunda sensación de alivio. Era como si me hubieran quitado un peso de encima que llevaba años cargando sin darme cuenta. El peso de ser subestimada, el peso de tener que justificar mi existencia, el peso de un amor que se había convertido en una jaula dorada. Ahora, la jaula estaba abierta. Y yo estaba lista para volar. Una semana después, estaba sentada en mi nueva oficina, un espacio minimalista de cristal y acero dentro de mi loft. Mateo estaba frente a mí, sorbiendo un café que yo misma había preparado. Lo había contratado como mi primer empleado, mi director de operaciones. Su lealtad y brillantez merecían ser recompensadas. Estábamos discutiendo la arquitectura de seguridad para un nuevo cliente, un banco internacional. Es increíble, Sofía, dijo Mateo, negando con la cabeza. La forma en que desmantelaste su red, es como ver a un gran maestro jugar al ajedrez en 20 tableros a la vez. ¿Nunca te enfadaste? ¿Por todo lo que te hicieron? Dejé mi taza sobre la mesa y me recosté en mi silla, considerando su pregunta. Miré más allá de él, a la ciudad que se extendía bajo mis pies. La ira no construye nada, Mateo, dije finalmente, mi voz reflexiva. Es un combustible que se quema rápido y solo deja cenizas. Durante años, me sentí frustrada, sí. Pero la noche de la gala, la ira se transformó en algo más útil, claridad. Él escuchaba atentamente, sus ojos jóvenes absorbiendo cada palabra. Ellos me miraron y vieron a una mujer, práctica. Y, en cierto modo, tenían razón. Soy práctica. Creo en las cosas tangibles, la habilidad, los datos, la lógica, la verdad. Hice un gesto hacia las pantallas que nos rodeaban. Ellos, en cambio, creían en ilusiones, el estatus, la imagen, los trajes caros, los elogios vacíos. Al final, cuando la realidad atacó, su mundo de ilusiones se hizo añicos. El mío, no. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada. A veces, Mateo, la mejor respuesta al juicio de los demás no es discutir. No es gritar ni tratar de demostrar tu valía. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. A veces, la mejor respuesta es simplemente dejar que la verdad haga su trabajo. Dejar que la realidad golpee. Y cuando el polvo se asiente, asegurarte de que eres tú quien sigue de pie. Él asintió, comprendiendo. Eres una leyenda, Athena. No, repliqué, tomando mi taza de nuevo. Soy Sofía. Y estoy justo donde debo estar.
Volví mi atención a la pantalla, al familiar y reconfortante flujo de datos. Estaba libre. Era fuerte. Y mi trabajo, mi verdadero trabajo, no había hecho más que empezar.